Difusión facilitada o también llamada difusión mediada por un transportador. ¿Por qué? Porque una sustancia que se transporta de esta manera, difundiendo a través de la membrana, utilizando una proteína transportadora específica para contribuir su transporte. El transportador facilita la difusión hasta el otro lado. A medida que aumenta la concentración de la sustancia que difunde, la velocidad de la difusión simple sigue aumentando de manera proporcional. En cambio, a diferencia de la difusión facilitada, la velocidad de difusión se acerca a una velocidad máxima. Este mecanismo va a permitir que la molécula transportadora se mueva en ambas direcciones. Ahora, ejemplos clásicos de estos tenemos a la glucosa y la mayor parte de los aminoácidos. Factores que influyen en la velocidad neta de difusión. La primera, la velocidad neta de difusión es proporcional a la diferencia de concentración a través de la membrana. En la segunda tenemos el efecto del potencial eléctrico de membrana sobre la difusión de iones, el famoso potencial de Nernst. Y por último tenemos el efecto de una diferencia de presión a través de la membrana. Ósmosis a través de membrana con permeabilidad selectiva, difusión neta de agua. La sustancia más abundante que difunde a través de la membrana celular es el agua. Normalmente la cantidad que difunde en ambas direcciones está equilibrada de manera tan precisa que se produce un movimiento neto cero de agua. Ahora, si esto se alteraría, nuestra célula empezaría a hincharse o a contraerse. Este proceso de movimiento neto de agua que se deberá a la producción de una diferencia de concentración de agua se denomina ósmosis. Presión osmótica es la cantidad exacta de presión necesaria para detener la ósmosis, se denomina presión osmótica. La presión osmótica que ejercen las partículas de una solución, ya sean moléculas o iones, está determinada por el número de partículas por unidad de volumen de líquido y no por la masa de partículas. El factor que va a determinar la presión osmótica de una solución es la concentración de la solución en función al número de partículas, no en función a la masa del soluto. Osmolaridad. La osmolaridad. Un osmol es el peso molecular gramo de un soluto osmóticamente activo. Y la osmolaridad es la concentración osmolar expresada en osmoles por litro de solución en lugar de osmoles por kilogramo de agua. Transporte activo de sustancias a través de las membranas. Cuando una membrana celular transporta moléculas o iones contra corriente o contra un gradiente de concentración, el proceso se denomina transporte activo. Por ejemplo, ¿qué sustancias se van a transportar de esta manera? Tenemos sodio, potasio, calcio, hierro, hidrógeno, cloruro, yoduro, urato y diversos tipos de azúcares y también como la mayor parte de los aminoácidos. A su vez, esta se divide en dos tipos según la energía, el origen de la energía que va a utilizar. Transporte activo primario y transporte activo secundario. En el transporte activo primario, la energía procede directamente de la escisión del trifosfato de adenosina o el ATP denominado, o puede ser de algún otro tipo de compuesto de fosfato de alta energía.
En el transporte activo secundario, la energía procede secundariamente de la energía que se ha almacenado en forma de diferencias de concentración iónica de sustancias moleculares o iónicas secundarias entre los dos lados de una membrana celular. Entonces, esto es la gran diferencia entre ambas, ¿no? Transporte activo primario. Entre las sustancias que se transportan mediante transporte activo primario tenemos el sodio, potasio, calcio, el hidrógeno, el cloruro y algunos otros iones. La bomba de sodio-potasio, que es el proceso de transporte que bombea iones de sodio hacia afuera a través de la membrana celular y al mismo tiempo bombea iones de potasio desde el exterior hacia el interior. Tiene dos componentes, una que va a ser de mayor tamaño, denominada subunidad alfa, y una que es de menor tamaño, que es denominada subunidad beta. La grande es que tiene tres características principales. Primero, tiene 3 puntos receptores para la unión de iones de sodio en la porción de la proteína que protruye hacia el interior de la célula. Tiene 2 puntos receptores para los iones de potasio que va a estar en el exterior. Y en la porción interior además tiene una proteína que está cerca de los puntos de unión al sodio, tiene actividad de ATPasa. Transporte activo secundario, cotransporte y contratransporte. En condiciones adecuadas, esta energía de difusión del sodio puede arrastrar otras sustancias junto con el sodio a través de la membrana celular. Este fenómeno se denomina cotransporte, que es una forma del transporte activo secundario. Ahora, en el contratransporte, los iones de sodio intentan una vez más difundir hacia el interior de la célula debido a su gradiente de concentración. Contratransporte de la glucosa y aminoácidos junto con iones de sodio. La glucosa y muchos aminoácidos se transportan hacia el interior de la mayor parte de las células contra gradientes de concentraciones. El mecanismo es mediante cotransporte. Transporte con sodio de iones de calcio e hidrógeno. El cotransporte sodio-calcio se produce a través de todas o casi todas las membranas celulares, de modo que los iones de sodio se mueven hacia el interior y los iones de calcio hacia el exterior. Ambos, es decir, sodio y calcio, están unidos a la misma proteína transportadora de un modo de contratransporte. En el contratransporte sodio-hidrógeno se produce en varios tejidos. Un ejemplo especialmente importante es en los túbulos proximales de los riñones, en los que los iones de sodio se desplazan desde la luz del túbulo hacia el interior de la célula tubular, mientras que los iones de hidrógeno son contratransportados hacia la luz tubular. Activo a través de capas celulares. En muchas localizaciones del cuerpo se deben transportar las sustancias a través de todo el espesor de una capa celular. Este tipo se va a producir, por ejemplo, a través del epitelio intestinal, en el epitelio de los túbulos renales, el epitelio de todas las glándulas exócrinas, el epitelio de la vesícula biliar y la membrana del plexo coroideo en el cerebro y otras membranas. El mecanismo básico para el transporte de una sustancia a través de una lámina celular es el transporte activo a través de la membrana celular de un polo de las células transportadoras de la capa y después la difusión simple o difusión facilitada a través de la membrana del polo opuesto de la célula.